Buenas noches. Los saluda el ingeniero Jorge Lasarte, presidente del Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales. Y es para mí un gusto poder estar con ustedes una nueva vez con la tercera conferencia semanal que estamos dando para poder hacer ver la importancia que tienen las carreteras en el desarrollo de nuestro país. En esta oportunidad va a estar con nosotros el ingeniero Jorge Escalante Segarra para tratar un tema de suma importancia, la producción y colocación de mezclas asfálticas en caliente. Tema de gran importancia, de gran interés y de mucho uso actualmente en nuestro país. No hay mucho que decir más de lo que ya ustedes saben y han visto del ingeniero Escalante, uno de los mejores ingenieros especialistas en la materia. Dejo con ustedes al ingeniero Escalante. Muy buenas tardes a todos, ingeniero Jorge. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad, para mí me da mucho gusto poder estar con ustedes y poder compartir un poquito sobre el tema de asfaltos. El día de hoy, conforme ya lo manifestó el ingeniero Jorge Lasarte, vamos a hablar pues sobre la producción y colocación de las mezclas asfálticas en caliente. Ok, no sé si ya, me imagino que sí la pueden ver mi pantalla perfectamente. Entonces, vamos a comenzar pues para poder hacer esta charla dentro de los horarios previsto. Ok, bueno, muy bien. En nuestro país, en realidad, cuando hablamos de pavimentos, siempre tenemos dos tendencias, ¿no? O es la tendencia de los pavimentos rígidos o la tendencia de los pavimentos flexibles. En realidad, ambos tipos de pavimentos son muy importantes para la infraestructura vial y ambos tipos de pavimentos son uno al otro que se complementan. Es decir, existen carreteras o vías de comunicación donde por las condiciones geotécnicas del terreno de fundación es necesario colocar un pavimento flexible, como también existen otras vías pues donde lo más técnico y viable son los pavimentos rígidos. Entonces son tecnologías que se complementan una con la otra. Siempre que me hacen las consultas, oye, ¿por qué no rígido o por qué no solo flexible? La verdad es que no podría existir solo el rígido o solo el flexible, sino que es importante ambas tecnologías para complementarse entre ellas y poder hacer las vías de comunicación pues con la calidad que necesitamos. ¿Ok? Muy bien. Ustedes se preguntarán seguramente cuando ven estas imágenes en la portada y dicen, pues, oye, mezclas asfálticas en caliente, la verdad, si estas plantas existen aquí en el Perú o si los procesos de colocación lo hacemos así. La verdad que este tipo de plantas sí existen. Lo que no existe aquí en el Perú en realidad son estos silos de almacenamiento. Nosotros en el Perú estamos muy acostumbrados a trabajar con plantas del tipo volumétrico, que es la que podemos observar en la imagen justo de esta portada, pero obviamente esta es una planta volumétrica de gran capacidad, una planta instalada fija. En el Perú estamos muy acostumbrados a trabajar con plantas móviles por el tamaño que tenemos en las obras. Sin embargo, pues en otros países las plantas tienden a ser prácticamente fijas y a partir de esas estaciones fijas abastecen pues a todos los proyectos de infraestructura vial. Entonces el esquema de trabajo es muy diferente a lo que existe en nuestro país. Entonces eso permite pues que las plantas tengan una capacidad instalada bastante grande y una capacidad de producción bastante enorme, ¿no? Que permita atender la demanda de grandes proyectos. ¿Ok? Y cuando vemos la imagen de la parte inferior, ahí vemos pues una serie de equipos en el proceso de la colocación, ¿no? Entonces, la parte superior vemos la producción y la parte inferior la parte de la colocación. Y en la parte de la colocación vemos desde el volquete que transporta el asfalto, la feeder o la alimentadora, la esparcidora de asfalto y el tren de rodillos en la compactación, ¿no? Entonces, hoy en día la tecnología en estos temas ha avanzado bastante, ha avanzado un montón, tanto así que nos permite tener pues feeders o equipos de transferencia, inclusive con una capacidad de almacenamiento de mezcla
que nos permite pues poder esperar que los volquetes vayan llegando y así no parar el tren de pavimentación, ¿no? Asimismo, las esparcidoras de asfalto, los rodillos, tienen sistemas computarizados y sistemas automatizados que inclusive están conectados vía GPS, que permiten pues a los operadores de rodillo verificar en qué puntos ya compactaron, cuáles son las temperaturas de la mezcla en el momento que ellos están pasando por esos puntos, inclusive les dan las datas de a qué densidades ya están llegando. Entonces, hoy en día la tecnología nos ayuda un montón, lo cual pues nos permite a nosotros poder efectuar estas labores de producción y colocación de mezclas asfálticas en caliente, ¿no? Obviamente cuando hablamos de producción siempre hablamos de dos tipos de plantas, ¿no? Las plantas gravimétricas y las plantas volumétricas. La que vemos en la imagen es una planta del tipo volumétrico, una planta continua. Las otras plantas son las gravimétricas, obviamente son de mucho mayor tamaño. Es otra tecnología de producción de mezclas asfálticas. Cada uno pues tiene sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Entonces es importante mencionar ello. Sin embargo, en nuestro país, conforme les decía, estamos acostumbrados pues siempre a usar el tipo de plantas volumétricas más que gravimétricas. Muy bien, entonces vamos a pasar a describir cada uno de estos ítems en el proceso de producción y colocación. Entonces, conforme les dije, aquí en el Perú, la planta más utilizada son las plantas volumétricas, conforme pueden observarlo en la imagen. Normalmente en nuestro país, yo diría que el 95% de las plantas son plantas del tipo volumétrico con capacidades pues entre 120 a 160 toneladas hora. Ese es el estándar, se podría decir acá. ¿Y eso por qué? Porque más o menos es la planta adecuada pues para poder ejecutar de repente una carretera entre 40 kilómetros a 60 kilómetros, que eso es a lo que hemos estado acostumbrados aquí en el país como políticas de tramos de construcción de carreteras, ¿no? Entonces, y para ello es cómo se preparan nuestros contratistas de carreteras en el país, y por lo tanto acaban comprando pues plantas que normalmente oscilan en esa capacidad de 120 a 160 toneladas hora, y muchos tienen la preferencia a veces de comprar estas plantas volumétricas, básicamente por el tema de la facilidad de transporte. ¿Por qué? Porque lo pueden transportar pues en 3 tractos o 4 tractos, y tienen la planta de asfalto instalada, y los tiempos de instalación también son bastante cortos. Entonces se puede instalar muy fácilmente y de manera rápida, ¿no? Entonces son muy versátiles, se podría decir, para su uso. Sin embargo, pues esa gran ventaja que tienen en versatilidad para su uso, hay un pequeño detalle que se tiene que cuidar mucho durante la producción, y es el tema del control de calidad. El control de calidad en este tipo de plantas tiene que ser muy riguroso, porque obviamente lo que va entrando a la planta, lo que se calibró en la entrada de los diferentes tipos de áridos que componen la mezcla, es lo que va a salir al final en la mezcla, ¿no? Entonces ya no tienes mayor control que el control que tienes en los silos y en la calidad de los agregados y todo ello, ¿no? Por otro lado, las plantas volumétricas obviamente son plantas mucho más grandes, de altas capacidades de producción, y obviamente transportar o movilizar una planta del tipo volumétrica pues puede implicar entre 22 a 30 tractos. O sea, a veces necesitas grúas y necesitas todo eso para el tema de montaje. Es mucho más riguroso el montaje. Entonces, si bien es cierto, todo esto es más complejo, sin embargo, por otro lado, es mucho más eficiente el tema del control de la mezcla, ya que uno puede controlar la mezcla perfectamente y puede replicar pues lo que uno hace en laboratorio, ya que toda la producción de la mezcla asfáltica se hace pues pesando las diferentes fracciones de los agregados, pesando el cemento asfáltico. Entonces la mezcla sale pues conforme uno lo dosifica en la etapa de diseño, ¿no? Entonces ambos tipos de planta, como verán, tienen sus fortalezas y sus debilidades, se podría decir, ¿no? Bueno, particularmente a mí me gustan mucho las plantas del tipo gravimétrico.
aunque ese tipo de plantas en el país hay muy pocas. Ahí me parece en este momento hay solo 3 plantas gravimétricas en el Perú. El resto prácticamente son plantas volumétricas. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hablar más con respecto a estas plantas volumétricas, porque es a lo que todos estamos acostumbrados, a lo que en el día a día, en la construcción de nuestras carreteras las podemos observar. Entonces vamos a hablar de nuestra realidad, lo que nos toca vivir en nuestro día a día, ¿no? Entonces cuando hablamos de producción y colocación de mezcla asfáltica, se supone que hemos tenido la primera fase ya desarrollada, es decir, la fase del diseño de la mezcla asfáltica. Entonces, para poder hacer un diseño de la mezcla asfáltica, previamente hemos tenido que hacer una selección de los materiales y posteriormente un diseño de mezcla, ¿no? Entonces, yo siempre digo que en el tema de carreteras, esto es como una mesa de 3 patas. Una de las patas son los materiales, es decir, tenemos que tener materiales de muy buena calidad, agregados de excelente calidad, ligante asfáltico de calidad, ¿ok? La segunda pata sería el diseño de mezcla propiamente dicho, donde tenemos que hacer un diseño de mezcla pues bien racional, bien verificado, porque no simplemente hacer un diseño implica hacer una volumetría, sino implica verificar el desempeño de la mezcla, cuál va a ser el comportamiento de esa mezcla frente a los principales problemas de deterioro que tienen los pavimentos, o sea, ya sea la deformación permanente, la fatiga, si estamos hablando de climas fríos, el tema de fisuramientos térmicos y fractura térmica. Entonces hay que verificar todas esas cosas, ¿no? Entonces es importante que el diseño sea verificado frente a su desempeño, ¿ok? Eso es fundamental. Entonces eso sería la segunda pata de la mesa. Y la tercera pata de la mesa justamente es el proceso de producción y colocación, o en otras palabras, si queremos llamarlo que el proceso constructivo, ¿verdad? Entonces eso es fundamental. Entonces ahora vamos a hablar justamente de esta tercera pata de la mesa, lo cual es importantísimo. Yo digo, puede ser la tercera y última pata, sin embargo es una de las más importantes, porque de nada nos sirve tener materiales de extraordinaria calidad, diseños muy bien elaborados, muy bien verificados, si al final pues el proceso de producción y colocación de la mezcla asfáltica no la hacemos de la forma adecuada. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces es algo importantísimo. Entonces lo primero que tenemos que hacer una vez que tenemos el diseño es la calibración de la planta asfáltica en caliente. Entonces una vez que tenemos la planta en obra, todo verificado, hacemos la calibración de la planta, ¿no? Entonces nuestro diseño puede ser pues con 3 tipos de agregados, con 4 tipos de agregados, no lo sé, eso va a depender del diseñador cómo lo ha hecho, ¿no? Podría tener de repente pues una piedra 56, una piedra 7 y arena triturada. Entonces al final acabó utilizando 3 hilos, de repente pues el diseñador contempla también un poco de arena natural, entonces acabó utilizando 4 hilos, ¿no? Entonces eso finalmente es el diseñador quien define. Entonces, con el diseño de mezcla que ustedes tienen definido, ustedes lo que tienen que hacer lo primero es la calibración de la planta, ¿ok? Una vez que se realiza la calibración de la planta, verifican pues que efectivamente las proporciones previstas en la dosificación de todos los áridos son los que están ingresando al tambor secador, y a su vez también en la faja hay que hacer una verificación de la granulometría ya de la mezcla. Entonces eso es fundamental. Eso es fundamental. Entonces que esa granulometría de la mezcla de los áridos realmente represente pues la granulometría que está prevista en la etapa de diseño. Si todo eso está correcto, se encuentra dentro de las fajas de trabajo, de las fajas de acción, entonces ya podemos empezar a dar pase a la siguiente etapa. Entonces ya una vez que tenemos calibrados los hilos, ya empezamos a pasarlos por el tambor secador, ¿no? Empezamos a calentar la planta y empezamos a verificar ya también el tema del ligante asfáltico, ¿no? Entonces verificamos el contenido del ligante asfáltico y tenemos que asegurarnos pues de que este contenido de ligante asfáltico que estamos colocando en la planta representa el contenido que está previsto en la etapa de diseño. Obviamente, todo esto tiene unos rangos, tiene unos más menos. Cuando hablamos de contenido de asfalto, siempre hablamos de un más menos 0.2%, ¿no? Por ejemplo, no sé, si el contenido de ligante asfáltico es de 5.4, yo tengo un rango de trabajo hasta 5.2 y hasta 5.6, ¿ok? Esos son mis límites de acción.
sin embargo siempre tengo que tratar de estar pues muy pegado justamente al valor de diseño, ¿no? ¿Correcto? Entonces eso es importante. Muchas veces escuchamos decir pues hoy en día que las plantas de asfalto que se tienen en el mercado son tan modernas, son tan buenas que uno prácticamente entra a la computadora, coloca los valores de las dosificaciones o de las proporciones de los diferentes tipos de árido y coloca el porcentaje de asfalto y ya, y la planta se encarga de hacer sola, ¿no? Entonces, la verdad es que eso no es del todo cierto, señores. Eso no funciona así. Entonces, si alguien piensa que uno, por el hecho que tiene una planta totalmente computarizada, totalmente automatizada, uno piensa que va a hacer eso, está equivocado. La verdad es que hay que hacer una calibración, hay que hacer una verificación de todo porque siempre existen ligeras variaciones, ¿no? Existen plantas obviamente cada vez mucho más precisas, pero sin embargo hay que hacer esas verificaciones, hay que verificar esa granulometría, cómo está entrando al tambor secador, después cómo está saliendo la mezcla. Hay que hacer todas esas verificaciones para estar seguros que la mezcla que vamos a tener es la que hemos previsto en la etapa de diseño. Al final, señores, lo que estamos haciendo en la calibración de la planta es verificar que la mezcla que se ha previsto en la etapa de diseño a nivel de laboratorio sea pues replicada durante el proceso de producción en obra. ¿Ok? Entonces, conforme les decía, una vez que tenemos la planta calibrada, empezamos a hacer la producción de la mezcla, ¿verdad? Entonces ya te empezamos a producir con el cemento asfáltico y ahí verificamos pues si realmente esa mezcla que estamos produciendo cumple la volumetría que se ha previsto en la etapa de diseño, ¿ok? Eso es fundamental, que cumpla las características volumétricas, inclusive por el tema de especificaciones y todo ello. Entonces, para ello es importante con esa mezcla, pues, hacer la compactación de las briquetas Marshall o de los moldes Marshall, como quieran llamarlo, y verificar, pues, todas estas propiedades volumétricas, ¿verdad? Posteriormente también tenemos que hacer el lavado asfáltico para verificar si el contenido de ligante asfáltico que estamos obteniendo durante la producción de la mezcla asfáltica es la que teníamos previsto en la etapa de diseño. Eso es fundamental. Y ahí de lavado asfáltico no solamente vamos a verificar el contenido de asfalto, sino también vamos a verificar que la granulometría de la mezcla que ya está saliendo del proceso de producción realmente representa la granulometría que nosotros hemos previsto en la etapa de diseño. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo en la etapa de calibración es básicamente verificar que el diseño de mezcla previsto para ese proyecto esté siendo replicado por la planta durante la producción, ¿ok? Tanto en contenido de asfalto, tanto en granulometría y en propiedades volumétricas. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos calibrado la planta, ya pasamos a la siguiente fase, que es la producción. Entonces, si sabemos que la planta está perfectamente calibrada y decimos, oye, ya tenemos una planta muy bien calibrada, está reflejando todo lo que se ha previsto en la etapa de diseño, entonces pasamos a hacer la producción industrial o la producción en gran volumen o a gran escala, como quieran llamarlo. Entonces, durante esta producción, señores, para mí una de las cosas fundamentales es el tema del control de las temperaturas de mezcla. ¿Ok? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si trabajamos con temperaturas de producción mayores a las recomendadas en la carta de viscosidad, temperatura del ligante asfáltico, lo que vamos a hacer es envejecer el asfalto. ¿Ok? Vamos a empezar a generar un mayor envejecimiento en el asfalto y al final, pues lo que vamos a colocar en la mezcla asfáltica en la carretera o en la pista, de repente, pues podríamos envejecerlo de repente hasta el equivalente a 3 años o a 5 años de vida en servicio y estamos en el año 0 y es como si ese pavimento ya hubiese pasado por 10 años de vida en servicio. ¿Ok? Entonces es importante y fundamental cumplir el tema de las temperaturas de mezcla recomendadas de acuerdo a la carta de viscosidad temperatura para cada ligante. Eso es fundamental. Durante este proceso de producción de la mezcla asfáltica en caliente también, yo siempre recomiendo hacer un control a través de cámaras térmicas, ¿no?
como ustedes pueden verlo en la imagen. ¿Eso con qué objetivo? En realidad, básicamente esto es referencial, ojo, esto es muy referencial, pero la cámara térmica te da una idea bastante clara de si está existiendo algún tema de segregación térmica en la mezcla o no. Entonces, eso es bastante interesante, es una información importante que te va a dar una idea de cómo está la calidad de tu mezcla asfáltica en caliente. Entonces, es importante esto, ¿no? Entonces, conforme podemos observar aquí en las imágenes, por ejemplo, esta es una producción de mezcla asfáltica en caliente en horas de la noche, y vemos, pues, a través de las cámaras térmicas cómo la temperatura de producción de nuestra mezcla está saliendo de manera homogénea, y también ya en la tolva del volquete cómo se encuentra la temperatura de la mezcla, pues, de manera homogénea, ¿no? Entonces, eso es importante ir verificándolo durante el proceso de producción, y principalmente asegurarnos de que la temperatura a la cual se está produciendo la mezcla asfáltica es la temperatura recomendada en la carta de viscosidad, temperatura de ligante asfáltico utilizado. ¿Ok? Muy bien, si estamos seguros de que todo eso esté yendo muy bien, todo eso está andando perfectamente, entonces llega la siguiente fase. Y la siguiente fase es el tema del transporte de la mezcla. Una vez que nosotros hacemos la producción de la mezcla, procedemos con el tema del transporte. Y en el tema del transporte de la mezcla es importante tener los volquetes adecuados en la cantidad adecuada para poder suplir de mezcla asfáltica necesaria para la pavimentadora y para los rodillos, ¿no? Entonces tiene que haber una programación, un balance adecuado entre planta, volquete y la pavimentadora y los rodillos. Entonces, en ese transporte, señores, una de las cosas importantes que hay que cuidar y que a veces pues no le prestamos mucha atención es el tema de la cobertura de los volquetes. Entonces, en el tema de la cobertura de los volquetes, es importante que los volquetes estén debidamente enlonados, conforme ustedes pueden observar aquí en la imagen del lado izquierdo, que la lona pues sea hacia los 4 lados, hacia adelante, hacia los laterales, hacia la parte posterior, que esté totalmente cubierto. Esa es la forma correcta de enlonar los volquetes, y no como el que está acá. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, observamos pues que la lona lo han puesto en la superficie, sin embargo, por estos puntos se encuentra entrando aire, ¿no? Entonces, cuando el volquete está transportando la mezcla asfáltica, con la velocidad que estos llevan, acaba pues ingresando aire en gran magnitud, y ese aire va generando un tema de enfriamiento de la parte superior de la mezcla, ¿no? Generándonos en muchos casos hasta costras de asfalto, ¿no? Que después nos acaban generando problemas de segregación térmica ya en la mezcla. Entonces es importante el correcto enlonado. A veces existe la tendencia de decir, oye, lo que pasa es que yo estoy haciendo mezcla asfáltica en una zona bastante caliente, en una zona que tengo, pues, no sé, temperaturas ambientes de 38 grados, y por lo tanto no necesito lonas. Eso es mentira, señores. Pues las lonas es importante porque durante el transporte de la mezcla en los volquetes van a imprimir una determinada velocidad, y con esa velocidad, si no tenemos un volquete enlonado, el asfalto, la superficie de asfalto que está en la tolva del volquete se va a enfriar justamente por el efecto de la acción del viento. Entonces es importante que los volquetes estén debidamente enlonados y totalmente cubiertos. Eso es fundamental. ¿Ok? Muy bien. Tenemos otro tema también, al menos aquí en nuestro país, donde tenemos pues nuestras cordilleras, tenemos los Andes, y en zonas altoandinas, ¿no? O en el altiplano, tenemos pues una serie de problemas a veces por el tema de enfriamiento de la mezcla asfáltica. Entonces, y a veces las distancias de transporte desde la planta de asfaltos hacia el frente de trabajo también son grandes, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces, cuando tenemos que transportar distancias un poco más largas y estamos hablando de condiciones climáticas bastante adversas, es decir, mucho frío, una de las cosas que se puede hacer para la producción o para la colocación de las mezclas asfálticas es dar una protección a las tolvas, una protección térmica a todas las tolvas, conforme ustedes pueden observarlo en esta imagen, ¿ok? Entonces se protegen las tolvas de manera lateral. Eso se hace prácticamente con un latón, con remaches, y se rellena aquí una fibra
que acumula el calor y que evita pues el enfriamiento. Entonces esto genera un efecto de termo, entonces se hace que el volquete pues trabaje como si fuese un tema térmico. Entonces tiene una protección de los 4 lados, de la parte posterior y de los 4 lados, de los laterales y de la parte delantera, de manera que la mezcla asfáltica pues se va a disminuir la capacidad de enfriamiento que esta va a tener en estas condiciones climáticas frías. Aquí podemos observar, por ejemplo, igual el volquete, si ustedes observan, está con su protección lateral, ¿ok? Y a su vez el enlonado muy eficiente, conforme ustedes pueden observar, el enlonado incluso en la parte delantera, miren totalmente cubierto hasta este punto, bien amarrado en estos puntos y totalmente aprisionado en este punto. ¿Por qué? La idea es que de ninguna manera puede entrar algún flujo de aire de la mezcla por este punto para que después pueda enfriarnos la mezcla durante el transporte. Entonces es importante el tema del enlonado, entonces es importante el tema de la protección de los volquetes, principalmente cuando estamos trabajando pues en condiciones climáticas bastante frías. Muy bien, una vez que hacemos el transporte de la mezcla asfáltica ya hacia la obra, hacia el punto de colocación de la mezcla asfáltica, el siguiente paso o el siguiente procedimiento es la colocación o el esparcido de la mezcla asfáltica en caliente. Entonces, cuando hablamos del esparcido de la mezcla asfáltica en caliente, prácticamente el equipo en el que pensamos pues es la esparcidora de asfalto, ¿verdad? Entonces aquí lo que vemos es el volquete debidamente enlonado, conforme ustedes pueden observar, y aquí una de las buenas prácticas, señores, es no quitarle la lona, o sea, no hagan el tema de, oye, llegó el volquete a la obra y quítenle la lona, no. Simplemente la lona se saca de los puntos de amarre en la tolva posterior, se saca normalmente se hace a veces con jeve para hacerlo de manera muy fácil, pero si tuviera alguna soguilla o alguna cosa se desata en ese punto y simplemente la lona se deja correr un poquito. ¿Para qué? Para que simplemente pueda liberar la tolva del volquete. Entonces, una vez que se tiene liberado la tolva del volquete, el volquete ya empieza a colocar la mezcla asfáltica hacia la esparcidora para esta ser colocada. Es decir, no tenemos la necesidad de sacar las lonas. Ya las lonas se sacan cuando estas regresan hacia la planta de asfalto y ahí se saca la lona para hacer el nuevo carguillo de la mezcla. ¿Ok? Entonces, una vez que pasa la esparcidora, señores, es un equipo, para mí, uno de los equipos más fundamentales en el proceso de colocación de la mezcla asfáltica. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque la esparcidora de asfalto puede generarme problemas de segregación. La esparcidora de asfalto puede hacerme un esparcido perfecto, adecuado, sin problemas en el IRI. Me puede mejorar el tema de IRI en el proceso de la colocación de la mezcla. Y si esos problemas son un poquito más críticos, puede utilizar sensores como los Big Ski, por ejemplo, los que tiene esta imagen. Entonces, tengo 3 sensores a cada lado a través del Big Ski. Entonces, puedo pues hacer una mejora bastante sustancial del IRI de la vía en la colocación de la mezcla asfáltica, ¿verdad? Otro tema. La esparcidora es el que me va a generar la textura también de la mezcla que voy a estar colocando. Si bien es cierto, esto está muy ligado a la granulometría de la mezcla prevista en el diseño, pero la esparcidora me acaba dando pues el acabado, como se dice, cómo me va a quedar, si me va a quedar perfecto o no, o inclusive si me puede generar segregaciones en la mezcla. Entonces la esparcidora acaba siendo un equipo fundamental en este tema para tener pues una textura adecuada, evitar segregaciones de la mezcla asfáltica durante el proceso de colocación, mejorar las características de IRI, inclusive la precompactación de la mezcla, ya que estas esparcidoras pues están en la capacidad de precompactar la mezcla y podríamos llegar con una esparcidora eficiente fácilmente al 90% de compactación, solamente con el tema de la precompactación a través del tamper y los listones de presión. Entonces, teniendo esa precompactación eficiente, ya el trabajo de los rodillos también para efectuar la compactación ya no es tan exigente. Entonces, podemos optimizar también ahí tiempos y recursos en el tema de compactación. Entonces, señores, conforme ustedes pueden ver, estas esparcidoras, pues, tienen una labor muy, muy importante, y es importante escoger la esparcidora adecuada y que la esparcidora, pues, se encuentre en perfectas condiciones de operatividad. Eso es importante. Los equipos tienen que pasar por un checklist exhaustivo antes de entrar al proceso de colocación de mezclas asfálticas en caliente.
¿Esto por qué? Porque el proceso de producción y colocación de mezcla asfáltica en caliente, señores, es una acción, como se dice, cronometrada. Si algo falla, si hay algún imprevisto, podemos tener serios problemas, porque aquí todo está cronometrado. Tenemos una cantidad de producción de mezcla por hora, una cantidad de metros cúbicos, y esa cantidad de metros cúbicos es la cantidad que tiene que ser esparcido por la esparcidora, y es la cantidad que tiene que ser compactado por los rodillos, y para cada cosa tenemos un tiempo. Entonces, si el tiempo se nos pasa, nos distraemos del tiempo, como se dice, la mezcla se nos enfría, y si se nos enfría la mezcla no vamos a llegar a las densidades de compactación que requerimos llegar, y ahí vamos a estar en serios problemas, donde probablemente pues el supervisor nos va a decir, oye, tienen que levantarlo a la mezcla asfáltica porque no llegaron a las densidades de compactación esperadas, ¿verdad? Entonces, es importante en estas actividades de producción y colocación, pues, tener un tema muy bien planificado, muy bien planeado, se podría decir. ¿Ok? Entonces, una vez que hacemos el esparcido con la esparcidora de asfalto, procedemos con la compactación, con los rodillos, ¿no? Entonces, en este tema del esparcido también es importante también ir verificando las temperaturas. ¿Ok? Entonces, cuando los volquetes van llegando a la obra, teníamos un control de las temperaturas de producción en la planta de asfalto. Pero cuando estos llegan a la obra, también hay que tomarles la temperatura para ver si realmente esa temperatura con la que están llegando los volquetes está arriba de la temperatura de compactación, en este caso. ¿Ok? Entonces, si está arriba de la temperatura de compactación, entonces maravilla, muy bien. Vamos a esparcirlo. Y después de que sale de la esparcidora, también verificamos esa temperatura. Entonces, tenemos que ir verificando la mezcla asfáltica, cuál está su temperatura, y si está pues arriba de la temperatura de compactación, ¿no? Entonces es fundamental ello, porque ¿qué pasa si la mezcla se nos enfrió en el proceso de transporte, o de repente la mezcla se nos enfrió en el proceso de espera? El volquete pudo haber estado esperando un tiempo bastante prolongado a la esparcidora, y en ese tiempo se pudo haber enfriado. Entonces, si ya la mezcla asfáltica en el volquete está pues a una temperatura menor que la temperatura de compactación, entonces ni siquiera hay que colocarlo, simplemente hay que llevarlo hacia el botadero, ¿no? Hacia un área determinada para colocar este tipo de mezcla, pues que no nos va a ser útil, ¿verdad? Entonces, es importante ir haciendo estas verificaciones de temperatura, porque para nosotros es fundamental el tema de la compactación de la mezcla, y que ésta podamos alcanzar a la densidad que deseamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que hacemos el esparcido, verificamos que todas las temperaturas estén perfectas. Entonces pasamos al proceso de compactación. Y cuando hablamos de compactación, igual en nuestro país estamos acostumbrados en la producción de mezclas asfálticas siempre tener los rodillos lisos adelante, ¿verdad? Entonces siempre decimos, oye, los rodillos lisos adelante, después vienen los rodillos neumáticos, y finalmente podemos utilizar un rodillo estático. ¿Ok? Eso es lo que estamos acostumbrados, ese es el status quo que existe en el Perú. Sin embargo, eso, señores, no es absoluto. O sea, no necesariamente tienen que tener los rodillos lisos adelante, después los neumáticos y finalmente los estáticos. No es del todo así. Ustedes podrían poner dentro de vuestro tren de compactación primero el rodillo neumático y después el rodillo liso. ¿Ok? O sea, eso es un tema de que ustedes lo definan como patrón de compactación. Entonces, no existe una regla general que te diga que de todas maneras tienen que ir los rodillos lisos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a eso, y en el 95% de los casos, o acá en el Perú yo diría casi en el 98% de los casos, estamos a tener los rodillos lisos adelante y posteriormente los neumáticos, ¿no? Pero en muchos otros países, por ejemplo, se maneja los patrones de compactación donde se tiene a los rodillos neumáticos adelante y posteriormente a los rodillos lisos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso va a depender ¿de qué? Va a depender de las características de la mezcla. Va a depender de la temperatura de la mezcla a la cual se está esparciendo en ese momento, del espesor. Va a depender yo siempre lo digo de esa forma, va a depender de qué tan robusto está esa mezcla. ¿Ok? Entonces, en función de ello, yo puedo entrar con el rodillo liso adelante o con el rodillo neumático atrás. ¿Ok? O viceversa, es decir, traer los neumáticos adelante y entrar con el liso atrás. Como ustedes pueden observar en esta imagen, por ejemplo, tenemos a los neumáticos
inmediatamente después de la esparcidora, y posterior a los neumáticos tenemos recién al rodillo liso o a los rodillos lisos en este caso, porque son dos. ¿Ok? Entonces, señores, para tener este tema muy bien controlado de la compactación y del proceso de colocación, es importante este balance. ¿Okay? Para mí esta es una de las cosas más fundamentales dentro de lo que es la producción y la colocación de las mezclas asfálticas en caliente. Es decir, tenemos que tener una planta de asfalto, ¿ok?, de la capacidad adecuada para suplir la cantidad de mezcla asfáltica necesaria para el proyecto, ¿ok? Y obviamente tenemos que tener la cantidad de volquetes suficiente para poder hacer los ciclos de transporte. Es decir, que la planta de asfalto en ningún momento pare su producción, que toda su producción sea continua, pareja, y que vamos trabajando en una producción continua, parejita. Entonces los volquetes van transportando, van llevando la mezcla de la planta de asfalto hacia la obra. En la obra van colocando en la pavimentadora, nuevamente regresan y nuevamente hacen otro ciclo, ¿verdad? Entonces la idea es que esos ciclos sean parejos. Muy bien. Entonces, yo tengo que tener la cantidad de volquetes necesaria para poder hacer ese ciclo y que mi planta de asfalto pues en ningún momento pare. ¿Por qué? Porque no tenga un volquete, ¿ok? Donde producir la mezcla. Por otro lado, yo tengo que tener una pavimentadora que tenga la capacidad suficiente de colocar toda la cantidad de mezcla asfáltica que me está llegando de la planta. O sea, tengo que colocarlo de acuerdo a lo que tengo previsto en mi programa, de acuerdo a la velocidad que he previsto en función al espesor de la mezcla asfáltica, en función a la robustez de la mezcla asfáltica, en función al grado de compactación que tengo que llegar con la esparcidora, ¿ok? Entonces, todas esas cosas influyen. Por ejemplo, yo no voy a predensificar, pues, de igual manera, si yo estoy yendo con la pavimentadora, no sé, a 7 metros por minuto u 8 metros por minuto, a que si estuviera yendo pues a 4 metros por minuto o 3 metros por minuto, ¿verdad? Entonces, si yo estoy yendo a una velocidad mucho más baja, tipo 4 metros por minuto, estoy haciendo una predensificación bastante eficiente, ¿verdad? En cambio, si yo estoy yendo a una velocidad de 8 metros por minuto o 7 metros por minuto, entonces mi predensificación con los listones de presión no va a ser de repente tan eficiente y por lo tanto va a ser muy difícil que yo llegue pues a un 98%, o perdón, a un 90% de grado de compactación solo con la pavimentadora. Entonces, a veces uno quiere llegar a estos mayores de niveles de precompactación. ¿Para qué? Para que la compactación con los rodillos pues ya no sea, se podría decir, tan rigurosa y que en pocas pasadas, de repente un par de ciclos de rodillo liso y una cantidad de ciclos de, no sé, 9 ciclos, 8 ciclos, 7 ciclos de rodillo neumático, uno pueda pues completar perfectamente la compactación y tengamos la densidad adecuada, ¿no? Entonces, es importante contar con ese balance, ¿ok? Entonces, la pavimentadora debe estar en la capacidad de colocar toda la mezcla que nos envían de planta y obviamente con la predensificación adecuada, pero a su vez debemos de tener la cantidad de rodillos necesaria para poder compactar todo el área que nos está dejando la pavimentadora para compactar, ¿ok? Entonces, eso es fundamental, porque ¿qué pasa si no tenemos la cantidad de rodillos suficientes? Entonces, de repente la pavimentadora nos deja un área bastante grande y los rodillos empiezan a entrar para compactar y al final, pues, estos no consiguen llegar a las densificaciones deseadas y al final, pues, la pavimentadora sigue avanzando y los rodillos se van quedando atrás. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué hace? La pavimentadora tiene que parar. Entonces dice la pavimentadora, oye, bueno, paramos para esperar a los rodillos porque si no los rodillos, pues, se quedan atrás, la mezcla que estamos colocando se enfría y eso se echa a perder. Entonces, para que eso no suceda, la pavimentadora tiene que estar viendo que los rodillos estén avanzando en línea con lo que él viene avanzando. Entonces, si en algún momento los rodillos se retrasaran, la pavimentadora para. Y señores, esas paradas de la pavimentadora implican variaciones en el IRI. Lo que pasa es que en esas paradas se genera tipo unas pequeñas imperfecciones, irregularidades en la superficie de la mezcla asfáltica que estamos colocando y esto después nos golpea en el tema de la variable del IRI. Entonces, por eso, la idea en la colocación de una mezcla asfáltica en caliente es que la pavimentadora avance a una velocidad constante, uniforme, todo el tiempo sin parar, ¿ok? Hasta terminar la jornada, ¿ok? Los rodillos que estén en la capacidad de compactar el área que estamos pavimentando con esa pavimentadora,
¿ok? Y la planta de asfalto, obviamente, que esté en la capacidad de suplir la cantidad necesaria de mezcla que requiere la pavimentadora para poder colocarla en la pista, ¿ok? Entonces, señores, todo está amarrado, todo es un balance, todo tiene que jugar perfectamente para que esto funcione de manera sincronizada. Pero no, esto no es tan simple así, no es simplemente, oye, tantos volquetes y hago un cálculo matemático, no. ¿Por qué? ¿Por qué no es tan simple? Porque depende de otros factores, como son las condiciones climáticas, ¿ok? ¿Por qué? Porque dependiendo de las condiciones climáticas, mis velocidades de enfriamiento en el transporte pueden ser mucho más rápidas o de repente pues mucho más lentas. Va a depender de las características de los materiales. Si yo tengo pues unos agregados con una macro y macro textura, una micro y macro textura muy buena, esa mezcla va a ser robusta, va a ser más difícil de compactarla, por lo tanto yo requiero entrar con otro tipo de amplitud, otro tipo de frecuencia a los rodillos. Entonces ahí yo tengo que ver cuánto tiempo voy a demorar en compactarlo y todo eso. Entonces también depende de eso. Va a depender del tipo de proceso constructivo que yo estoy utilizando. Como les decía, de repente tener los rodillos neumáticos adelante y los lisos atrás, o viceversa, ¿no? Va a depender de los recursos humanos. Y para mí esta última parte es también fundamental. Siempre al final, siempre pongo las cosas más importantes. Los recursos humanos, señores, a veces pensamos que cualquiera puede colocar mezcla asfáltica en caliente, cualquiera puede operar un rodillo, y eso no es así. El personal tiene que estar capacitado, tiene que conocer del trabajo de colocación y compactación de mezclas asfálticas. A veces muchos piensan, oye, pero operar rodillo es la cosa más sencilla. Entonces, si el operador de rodillo se enfermó, le digo al chofer de la camioneta que lo opere rodillo. Y eso pasa, nos pasa a nosotros como ingenieros en las obras. Señores, ese es el error más craso que se puede cometer en una obra de pavimentación, porque el operador de rodillo, debidamente capacitado, va a saber a qué amplitud, a qué frecuencia, cómo debe hacer la parada de rodillo, a qué velocidad y todas esas características necesarias pues para la adecuada y correcta colocación de una mezcla asfáltica en caliente. Entonces, señores, esto es fundamental. Cada una de estas variables es importante a ser considerada para poder hacer pues un buen planeamiento justamente de este proceso de producción y colocación de mezcla asfáltica en caliente. ¿Okay? Muy bien. Aquí, por ejemplo, lo que podemos observar también es durante el proceso de colocación tenemos los rodillos lisos y ahí está realizando y durante este proceso, si pudieran apagar sus micros, les agradecería. Parece que alguien tiene prendido el micro. Moisés, un favor, no sé si podrías apagar el micro. Moisés, Gilmer, por favor, les pido que apaguen el micro para que podamos desarrollar tranquilos el curso. Muy bien. Entonces, es importante el tema del proceso de compactación, ir controlando las temperaturas y ir controlando también la densificación que estamos obteniendo, ¿no? Entonces, el tema durante la compactación es definir el patrón de compactación, y esto es algo que a veces no le prestan mucha atención. A veces piensan que compactar es simplemente meter los rodillos y decir, oye, dale 3 o 4 pasadas de rodillo y ya con eso vamos a compactar. No, señores, en el tema de la compactación es importante definir los patrones de compactación, y cuando hablamos de patrones de compactación nos estamos refiriendo a cuáles son los ciclos que va a hacer el rodillo, ¿ok? En este caso el rodillo tándem. ¿Cómo va a ser esos ciclos? ¿Con qué amplitudes? ¿Con qué frecuencias van a entrar los rodillos? Entonces es importante todos esos parámetros definir, y por ello el patrón de compactación es fundamental. Y durante esta compactación también, como les decía, es importante tener un control riguroso de las temperaturas de la mezcla. ¿Por qué? Porque en el proceso de compactación de las mezclas asfálticas en caliente nosotros tenemos que ir corriendo contra el reloj para que la mezcla no se nos enfríe, de manera que tengamos pues una mezcla con la temperatura adecuada para poder llegar a las densidades de compactación que requerimos, ¿no? Entonces hay que ir haciendo ese control riguroso e ir haciendo la compactación en función a ello. Otra cosa, por ejemplo, es que nosotros no podemos estar cambiando la velocidad de compactación en los rodillos. Entonces tenemos que ir prácticamente a una velocidad constante, y es por ello que
esto tiene que estar muy sincronizado. El tema de los rodillos tienen que estar sincronizados con la esparcidora, ya que la esparcidora tiene que dar la cantidad de mezcla necesaria para que los rodillos efectivamente puedan concluir pues la compactación adecuada. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de patrón de compactación, por ejemplo, una de las primeras cosas que se nos viene a la cabeza es esto. ¿Ok? En el patrón de compactación es en qué punto yo empiezo con la compactación de acuerdo al ancho de rola, y esto se hace un planeamiento de acuerdo al ancho de carril que vamos a hacer de colocación de mezcla asfáltica, ¿no? Entonces, en función al ancho de colocación, entramos nosotros con el rodillo. Entonces, hacemos un ligero quiebre. ¿Para qué? Para evitar problemas de desplazamientos de la mezcla. Entonces, se hace este ligero quiebre. Además que después este ligero quiebre es también para salir de esta forma, con un traslape en este punto de la rola. Y cuando hablamos pues del extremo exterior de la mezcla, ahí tenemos que tener un sobretraslape de por lo menos unos 10 centímetros, ¿no? Y después igual hacer un quiebre y venir por este otro punto, igual generando un ligero traslape de unos 10 centímetros, y así sucesivamente, conforme ustedes pueden observarlo aquí, hasta concluir pues todo el ancho de plataforma que nosotros requerimos compactar. Entonces, todas estas pasadas en realidad implican un ciclo. Entonces, tal vez pues para nuestro proyecto nosotros necesitamos un par de ciclos, ¿no? No lo sé. Entonces, eso va a depender justamente de qué tan eficientes vamos a ser en la compactación, o si necesitamos un par de ciclos o necesitamos 3 ciclos de compactación. Entonces, es importante definir ello, ¿no? Ahí también es importante definir a qué amplitud vamos a compactar, a qué frecuencia vamos a compactar. Si estoy haciendo un recapado, de repente inclusive puedo utilizar rodillos con compactación oscilatoria. Entonces va a depender del tipo de equipos que nosotros necesitamos en función al tipo de material que nosotros vamos a colocar. Por ejemplo, si hablamos de mezclas asfálticas modificadas con polímeros, obviamente son mezclas mucho más robustas, mezclas con asfaltos mucho más viscosos. Entonces tenemos que de preferencia trabajar pues también con rodillos mucho más pesados. ¿Para qué? Para hacerlo de manera muy rápida la compactación, ya que las velocidades de enfriamiento de las mezclas con alta viscosidad es mucho más rápida también. Entonces es importante ir cuidando todos estos temas para que finalmente el proceso de la compactación sea eficiente y en los tiempos que disponemos, para no tener problemas por densidades. ¿Ok? Entonces, señores, es importante que nosotros definamos qué tipo de rodillos va a ir adelante o atrás. Inclusive esto se puede cambiar en algún momento, no quiere decir que eso sea algo perenne en el tiempo, dependiendo de las características de la mezcla, dependiendo de la temperatura con la cual está esparciendo la esparcidora. Esto podría cambiar, podrían pasar, como les decía, los neumáticos adelante y los lisos irse atrás, o igual los lisos podrían volver adelante y los neumáticos irse atrás. Entonces, eso es muy variable, ¿ok? Solo que durante toda la compactación, señores, lo importante es el tema del control de temperaturas para poder llegar a las densidades adecuadas, ¿no? Entonces, dentro de este tema de la compactación también existen una serie de factores que nos afectan, como son, por ejemplo, los ambientales, como la temperatura de la zona donde estamos aplicando la mezcla. Si estamos aplicando en una zona muy fría en los Andes, por ejemplo, la mezcla va a enfriar mucho más rápido. Si estamos aplicando en zona de selva, probablemente la mezcla va a enfriar mucho más lento. Va a depender del viento, va a depender del flujo solar. Esas cosas hacen que varíe el tema de la compactación, hace que varíe el patrón de compactación que voy a utilizar, el tipo de agregados, el tipo de ligante. Conforme les dije, si yo tengo agregados 100% triturados, por ejemplo, un ligante asfáltico, pues, por decir, modificado con polímero, entonces voy a tener una mezcla muy robusta. Entonces voy a necesitar un patrón de compactación también robusto, ¿no? De repente a alta frecuencia, a alta amplitud, o de repente a baja frecuencia, pero a alta frecuencia, pero a baja amplitud. Entonces va a depender de esas características de la mezcla. Entonces es importante yo definir en función al proyecto específico. ¿Ok? También depende de qué, de los equipos que estoy utilizando, el peso de los equipos, si los rodillos están lastrados, con qué peso están los rodillos neumáticos, con qué peso está el rodillo tándem. Va a depender mucho de eso. Va a depender de la distancia de transporte. ¿Por qué? Porque en función a la distancia de transporte
vamos a tener la temperatura de la mezcla, ¿ok? Y como les dije anteriormente, de los recursos humanos, es decir, de la mano de obra que tenemos en obra, y esta debe ser pues una mano de obra muy bien calificada, ¿no? Para poder desempeñarse de manera correcta y de manera adecuada. Entonces, señores, cuando hablamos ya de manera a resumir el tema de la compactación durante la colocación de la mezcla asfáltica en caliente, normalmente estamos acostumbrados a ver este tipo de configuración. Entonces, esta configuración nos contempla pues la esparcidora, y después de la esparcidora tenemos el rodillo tándem, seguido de los rodillos neumáticos y finalmente a veces los rodillos estáticos. Estos estáticos no siempre se utilizan, pero acaban siendo una muy buena alternativa, por ejemplo, para borrar algunas huellas, algunas imperfecciones que nos pueden dejar los rodillos neumáticos. Entonces estos estáticos acaban borrando todo ello y así pues mejorando el tema de las características de lisura, las características de IRI, y haciendo pues que la mezcla asfáltica que nosotros vamos a colocar cumpla los estándares que requerimos, ¿no? Finalmente. ¿Ok? Otra de las cosas importantes durante el proceso de producción y colocación de mezclas asfálticas en caliente son las juntas de trabajo. Entonces, este tema de las juntas, ya sean longitudinales, transversales, ya sea de comienzo de jornada a fin de jornada, son temas que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos una junta longitudinal de manera adecuada, se nos pueden presentar fisuras en esta junta, ¿ok? Y en las juntas transversales no solamente se nos pueden generar fisuras, sino también podemos generar sobresaltos que después nos pueden conllevar pues a valores de IRI más elevados y de repente en algún caso inclusive hasta el incumplimiento de este parámetro, ¿no? Pero no solo eso también, sino en el tema de las transversales, incluso la lisura de la vía, o sea, nos puede afectar una serie de cosas, ¿no? Entonces es importante hacer un trabajo muy eficiente en el tema de las juntas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de carreteras en zona de altura, zonas donde hace mucho frío, este tema se vuelve más crítico todavía. ¿Por qué? Porque en zonas con condiciones climáticas muy frías, las juntas frías, ya sean longitudinales o transversales, se vuelven una situación crítica. Y estas, si no las densificamos adecuadamente, si no hacemos un trabajo muy eficiente en las juntas, probablemente lo que va a pasar es que se nos va a generar una fisura, ya sea en la junta longitudinal como en la junta transversal. Entonces, muchas veces lo que se hace para evitar juntas frías son temas pues de calentar la junta, o usan equipos láser para calentar la junta, o utilizan una serie de tecnologías, por ejemplo, de colocar algunas cintas adhesivas que hacen un presellado de la junta. En otras veces se colocan unas tecnologías, por ejemplo, las tecnologías de Michigan, la de Manhattan para hacer juntas longitudinales. Existen una serie de metodologías que podemos hablar en otros webinars específicos de ello. Entonces, pero también existen pues las formas, por ejemplo, de trabajar en paralelo, ¿no? Entonces eso vamos a verlo aquí, por ejemplo. Entonces, si hablamos de juntas longitudinales, entonces las juntas longitudinales, como les decía, existen una serie de metodologías para poder hacer esta junta. Por ejemplo, venir pues con la esparcidora de asfalto, generándole un traslape a la parte fría, a la parte de la mezcla que ya colocamos el día anterior, y en ese traslape tener la gente con el rastrillo que me coloque la mezcla perfectamente, y luego entrar con el rodillo estrujando, y luego al final por la parte exterior terminando la junta, de manera que nosotros hagamos una junta imperceptible y que esa junta pues no se fisure después con el pasar del tiempo, ¿no? Entonces esa es una de las metodologías, es la que más se utiliza hoy en día, al menos aquí en el Perú, es la que estamos acostumbrados en el día a día a hacerlo, ¿ok? Pero otra forma de mitigar ese problema en las juntas longitudinales, ese problema de fisuración, al menos en zonas con temperaturas muy frías, es el tema de trabajar en paralelo. Es decir, tener dos esparcidoras de asfalto, entonces trabajamos en paralelo, entonces evitamos la junta fría. Entonces ya no existe la junta fría porque aquí la temperatura del asfalto probablemente está arriba de los 100 grados, entonces aquí ya venimos con la otra pavimentadora y ya no se genera pues en ningún momento la junta fría. Por otro lado, en este punto que es muy susceptible el asfalto pues de generarse desplazamientos,
ya no va a haber esos desplazamientos por efecto de la compactación. ¿Por qué? Porque al estar trabajando en paralelo, nosotros prácticamente estamos ya trabajando aquí de manera confinada, entonces estamos trabajando esto como una superficie única, ¿no? Entonces, donde tenemos que cuidar básicamente el tema de desplazamiento es en las dos laterales. Entonces, es importante este tema de trabajar en paralelo y con ello, pues, lo que se hace es mitigar justamente cualquier problema que pudiéramos tener en las juntas longitudinales. Este tema se vuelve más crítico todavía, por ejemplo, en lo que son aeropuertos, aeródromos, donde tenemos pues una pista de aterrizaje de un aeropuerto o en un autódromo, una pista de carrera de Fórmula 1, qué sé yo, donde necesitamos pues unas características de la pista, pero perfectas y de excelente calidad. Entonces ahí, por ejemplo, se suele trabajar siempre con pavimentadoras en paralelo, conforme ustedes pueden observar aquí en la imagen, ¿no? Entonces aquí se va haciendo la pavimentación en paralelo y se va teniendo la cantidad de rodillos suficiente para poder compactar todo este área, ¿no? Entonces cada tren de esparcido o cada esparcidora va obviamente con su tren de compactación y estos a su vez van entrando también en las juntas, de manera que no existe junta fría y eso es lo mejor que se puede tener en esto, ¿ok? Aquí tenemos igual otra imagen mucho más clara, esta también es de un autódromo, este es en Brasil, en Interlagos. Entonces aquí vemos igual la colocación de la mezcla en paralelo por 3 esparcidoras de asfalto y luego se hace la compactación evitando pues las juntas frías, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a lo largo de toda la presentación, y se las voy a mostrar así de manera muy rápida. Miren, desde el inicio de la presentación del esparcido, donde ustedes ven la mezcla, en ninguna parte, salvo en el caso del chaflán, tengo una persona que está con el rastrillo dándole el chaflán a la mezcla. Pero en ninguna parte ustedes ven que estamos sacando mezcla, estamos tirando aquí y estamos sacando con rastrilleros los gruesos. Señores, eso no se hace, eso no se debe de hacer. En el Perú eso observamos muchísimo, que tenemos, no sé, 5 o 6 rastrilleros sacando mezcla de la esparcidora y echando acá la mezcla y sacando los gruesos y dejando pues una textura súper lisa. Señores, eso no se debe hacer en las mezclas tienen que ser tal cual se han diseñado, tienen que colocarse con la textura que estas van a tener y tienen que tener una textura rugosa para generar la seguridad a los usuarios. Aquí también ustedes pueden observar, no existe ni un solo rastrillero que esté colocando o tirando la mezcla posteriormente, ni en esta imagen y en ninguna otra. Sin embargo, aquí en el Perú estamos muy acostumbrados a eso, y si vemos pavimentos urbanos más aún, en pavimentos urbanos hay un montón de gente que lo que quieren hacer es pues prácticamente dejar una mezcla asfáltica totalmente lisa. O sea, muchas veces la gente piensa que hacer una mezcla totalmente lisa es una mezcla de mucho mejor calidad, y eso están equivocados, porque una mezcla tiene que tener la rugosidad adecuada para dar seguridad al usuario. Eso es importante, importantísimo, señores, inclusive para evitar problemas de accidentes por acuaplanaje y todas esas cosas que pueden suscitarse pues por efecto de la acción del agua, ¿no? Principalmente en las épocas que llueve o en las zonas donde llueve. Entonces, importantísimo, señores, no debemos de tener a los rastrilleros pues detrás de la esparcidora colocando mezcla y estando sacando los gruesos y todo eso. La mezcla tiene que ir con la textura que ha sido diseñada, eso es fundamental, ¿ok? Otro tema es en las juntas transversales, y las juntas transversales normalmente son pues juntas que se generan al inicio y fin de jornada. Terminamos una jornada, al día siguiente tenemos que iniciar, entonces ahí generamos pues nuestras juntas transversales, ¿no? Entonces aquí tenemos, de repente este es el punto donde yo terminé el día anterior y aquí empiezo ahora. Entonces es importante que ahí la compactación se haga en este sentido, el rodillado sea perpendicular, ¿no? Entonces a veces es bueno contar dentro del tren de compactación, además del rodillo tándem y los rodillos neumáticos, es bueno tener un rodillo pequeño, un rodillo de esos de 2 toneladas, esos que lo conocemos como los rodillos bermeros, que pueden ser pues los que se quedan al final terminando de hacer la junta transversal, y posteriormente esos rodillos van a trabajar después de los rodillos neumáticos para borrar cualquier imperfección que nos pueden dejar los neumáticos. Entonces eso es importante, eso es un plus
en realidad para poder trabajar nuestras juntas y así no distraer en el momento de hacer la junta transversal a todo el tren de compactación y seguir avanzando en el proceso de compactación, y ya con el rodillo pequeño terminamos de hacer la junta transversal y luego ese rodillo pequeño sigue trabajando en el tema de borrar cualquier imperfección que nos deje los rodillos neumáticos, y con eso pues también tener una lisura adecuada de la pista o de la carretera, ¿no? Importantísimo ello. ¿Ok? Una de las cosas importantes durante el proceso de compactación es el tema del control de las densidades. Esto para mí es una de las cosas más fundamentales que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque a veces estamos acostumbrados a decir, pues, oye, no, ya tengo mucha experiencia, entonces tantas pasadas de rodillo liso y tantas pasadas de rodillo neumático y está asegurado mi densidad de la mezcla. ¿Y de dónde sabemos que eso está asegurado? No tenemos una bola de cristal, ¿no? Entonces, a menos que tengamos una bola de cristal para ver el futuro. Entonces, a veces la gente se confía en eso y al día siguiente, cuando va a hacer las extracciones de las diamantinas o de los corazones, como quieran llamarlo, o de los cuerpos de prueba, no sé, como quieran llamarlo, muchos le dan el nombre de corazones, otros núcleos de prueba, otros los testigos, en fin, otros las diamantinas. Entonces, como quieran llamarlo, una vez que vamos a hacer justamente la extracción de esos cuerpos de prueba, a veces nos damos con la sorpresa de que no llegamos al 98% de grado de compactación que requeríamos. ¿Y ahora qué hacemos? Lo levantamos, hay que fresar todo, ¿no? Entonces, llegamos a una situación muy complicada, muy compleja. Entonces, en los Estados Unidos obviamente existen incluso algunos parámetros de medida mucho más amplios, hay un tema de penalidades y todas esas cosas, pero aquí en el Perú nuestro marco normativo no maneja esos parámetros, no maneja penalidades, lo único que maneja es que, oye, esto debe ser mayor al 98% de grado de compactación y listo, cerrado. Entonces, ¿cómo garantizar eso, señores? La única forma de garantizar es haciendo ese control de densidad de la compactación inmediatamente los rodillos se estén concluyendo. Entonces, uno puede hacer ese control a través de los densímetros nucleares, por ejemplo. Primero hace uno una calibración del densímetro nuclear en el tramo de prueba de esa mezcla con las características de la mezcla, y luego incluso durante los primeros días de compactación va ajustando, se podría decir, esa calibración. Entonces, uno hace ese chequeo con los densímetros nucleares y verifica pues que efectivamente ya está llegando al 98% de grado de compactación. Por ejemplo, aquí tenemos 98.7, ¿no?, de grado de compactación. Entonces, lo que nosotros vamos a entrar aquí es la densidad de la mezcla, básicamente, y con eso vamos a sacar el grado de compactación. Entonces, esto vamos verificando incluso durante los primeros días. A veces yo sugiero dejar una marca en el mismo punto donde estoy haciendo con el densímetro nuclear. Entonces, al día siguiente, esos son, ojo, los puntos de control para el tema de calibración y aferición del densímetro nuclear. Entonces, para hacer una verificación de la calibración. Y, obviamente, con eso me voy asegurando, porque sabemos que el control de compactación en realidad el supervisor puede tomarlo en cualquier punto. Ese es un tema que él puede decir, oye, yo quiero en estos puntos, y listo. O sea, es un tema al azar, ¿no? Entonces, pero con esos puntos de aferición que yo dejo marcados simplemente es para poder aferir y tener bien calibrado mi densímetro nuclear, de manera que pueda tener el control, pues, perfecto durante el proceso de colocación de la mezcla asfáltica. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si cuando ya pasé con el rodillo y esto todavía está al 97% de grado de compactación, no llegué a la densidad? Entonces yo puedo decir al rodillo, oye, date un par de pasadas más. Entonces se da un par de pasadas más y ya llegué al 98. Ok, perfecto, ahora sí está muy bien. De manera que este es el equipo que libera mis rodillos. Es el equipo que me va a decir, ya, vamos avanzando adelante. Y cuando vengamos al día siguiente para sacar todos los núcleos de prueba, todos los núcleos van a pasar el 98% de grado de compactación requerido, y así no vamos a tener ningún inconveniente de observaciones con nuestra supervisión, y obviamente con eso vamos a garantizar un trabajo de calidad, una colocación de la mezcla asfáltica con calidad, ¿verdad? Eso es importante. Y bueno, una vez que todo eso está verificado, lo que hay que hacer es colocar una señalización provisional y abrirlo al tráfico, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, no, pero para la señalización hay que esperarnos pues 40 días que se genere el proceso de curado del asfalto, que se evaporen justamente los componentes más ligeros del asfalto, y esto va a subir y esto demora más o menos un mes. Entonces,
A veces nos hacen esperar un mes para poder pintar y la verdad es que eso no se debe esperar porque finalmente lo más importante en esta vida son los usuarios, son las vidas humanas. Entonces, el tema de no tener una señalización podría generar unos serios problemas de inseguridad. Entonces, es importante hacer una señalización provisional para poder abrir al tráfico, liberarlo al tráfico de manera adecuada y que esto esté tranquilo, haciendo su proceso de cura, y después de un mes se hará pues la pintura definitiva. ¿Ok? Muy bien, señores, eso era lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, teníamos 1 hora para la presentación, creo que nos hemos pasado ahí 4 minutitos. Espero que haya sido de vuestra satisfacción, de vuestro agrado. Voy a pasar ahora a responder las preguntas que entiendo que tienen ahí algunas preguntas. Aquí tenemos una pregunta de Roberto Nieto y nos dice: antes de iniciar los trabajos de colocación, perdón, vamos a ir desde el inicio, me parece que hay más antes. Buenas tardes. Muy bien. Sí, Roberto Nieto es la primera pregunta. Ingeniero, gracias por la respuesta. ¿También se considera el control de calidad al filler como cal o cemento o puede añadirse a la mezcla de asfalto? Roberto, conforme inicié esta charla, dije pues la primera fase, antes de hacer el proceso de producción y colocación de la mezcla asfáltica, está la fase de diseño. Entonces, la fase de diseño es quien determina si se va a utilizar un filler mineral o no. O sea, en la fase de diseño nos van a determinar si va a ser necesario usar cal, usar cemento o simplemente el polvo de roca. En caso el diseñador de la mezcla asfáltica haya considerado un filler mineral adicional, obviamente tenemos que tener un silo en la planta de asfaltos para poder adicionar este filler mineral, ya sea cal, ya sea cemento u otro tipo de filler. ¿Ok? Entonces, eso depende del diseño y si hay un diseño que contemple el filler, obviamente el filler también tiene su control de calidad de acuerdo a las especificaciones. ¿Ok? Así como tenemos el control de calidad en el agregado grueso, en el agregado fino, el filler también tiene su control de calidad dependiendo si es cal, si es cemento, tiene que cumplir su granulometría, tiene algunos requerimientos. Entonces, todo eso se tiene que hacer la verificación de la calidad de los materiales. ¿Ok? Entonces, si nuestro diseño contempla un filler, hay que hacer la verificación del filler. ¿Ok? Aquí, obviamente, pueden utilizar una serie de tipos de filler. Hay diseñadores que les gusta, por ejemplo, usar cemento, hay diseñadores que les gusta usar cal. Particularmente, a mí me gusta trabajar únicamente con polvo de roca. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, la fracción del pasante en la malla 200 de la arena triturada, ¿ok? Me gusta trabajar mucho con agregado chancado. Entonces, me gusta trabajar con el polvo de roca y si en algún momento yo requiero de filler mineral porque de repente pues no tengo la cantidad de polvo de roca suficiente como llenante en mi mezcla, prefiero utilizar la cal. ¿Ok? Ese es un tema de preferencias, pero cada diseñador tiene su preferencia. Muy bien, ¿qué más? Tenemos aquí otra pregunta de Roberto. Dice: antes de iniciar los trabajos de colocación de la mezcla asfáltica, ¿sería recomendable efectuar tramos de prueba, por ejemplo, una longitud de 100 metros? Sí, Roberto, eso es lo que les dije. Hay que hacer tramo de prueba, de todas maneras. Y en el tramo de prueba es donde vamos a verificar, por ejemplo, cómo nos está dando la textura de la mezcla. En el tramo de prueba vamos a verificar el patrón de compactación que nosotros vamos a definir. Justamente cuando hablé de la compactación, les hablé mucho de este tema del tramo de prueba, porque ahí vamos a definir cuál es el patrón de compactación que nosotros vamos a tener durante la ejecución de la obra. Ahí en ese tramo de prueba también vamos a hacer la calibración de nuestro densímetro nuclear, ¿ok? Para verificar después el control de las densidades. Entonces, el tramo de prueba es importantísimo. El tramo de prueba es prácticamente un test inicial que tenemos que hacer, pues, con los equipos con los que vamos a hacer la ejecución de la obra, ¿ok? Alguna vez vi, oye, hacemos el tramo de prueba con estos equipos, pero ya en la ejecución voy a utilizar otros equipos. Eso no es un tramo de prueba correcto. Señores, el tramo de prueba es justamente para probar todo, probar la planta de asfalto, probar los equipos, es decir, probar la esparcidora, probar el rodillo liso, probar el rodillo neumático, los equipos con los que vamos a trabajar durante la ejecución de obra. Y ese tramo de prueba es el que nos va a servir justamente para hacer una calibración de todo ello. ¿Ok?
Muy bien, tenemos otra pregunta de Anderson Condori, nos dice, ¿cuál es el procedimiento para realizar el lavado asfáltico? Bueno, existen diversos procedimientos, Anderson. Puedes utilizar el procedimiento de la mufla, puedes utilizar el procedimiento de lavado asfáltico a través del método de la centrífuga, puedes utilizar a través de un procedimiento, hay un equipo que se llama el analizador de pavimentos, donde uno coloca la mezcla y te hace todo el análisis completo. Aquí en el Perú todavía no lo cuenta mucho el tema de analizador de partículas, perdón, al analizador de pavimentos, pero es muy importante también eso, y te da los resultados de manera muy rápida. Entonces, podrías utilizar cualquiera de las metodologías. Normalmente en el Perú estamos acostumbrados a hacer el tema del lavado asfáltico a través del método de la centrífuga con tricloroetileno, ¿verdad? Entonces, pero existen también otras metodologías. ¿Qué más? Aquí hay otra pregunta de ACCG que nos dice, la normativa solicita el control de temperatura a cada volquete durante el proceso de colocación. ¿Qué recomienda para realizar este control a fin de evitar parar el esparcido para cada volquete, ya que esto puede afectar el IRI? Es que no tienes que pararlo, porque el control de la temperatura de la mezcla se hace muy rápido. En menos de 2 minutos uno puede tener el control de la temperatura. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que el control de la temperatura lo tengamos que levantar las lonas y alguien subirse encima, y encima se suben con un termómetro de aguja, y lo tienen el termómetro de aguja como 5 minutos, que la temperatura va variando, o a veces hasta 10 minutos para poder hacer la lectura. Señores, hoy en día hay termómetros de ASTM que tienen agujas más o menos de una longitud de 20 a 30 centímetros, normalmente son 20 centímetros de aguja. Entonces, ¿qué se hace? A los volquetes de asfalto normalmente en la tolva se les hace unos huecos, se hace una perforación con una broca. Entonces se les hace una perforación en los costados, se les puede hacer 3 o 4 huecos, lo que considere el supervisor. Entonces todos los volquetes que transportan asfalto a las tolvas se les hacen los huecos, entonces por los huecos se coloca la aguja del termómetro inmediatamente y nos da la temperatura. Y eso nos da la temperatura en segundos. En 5 segundos nos da la temperatura precisa, exacta. Obviamente el termómetro nos cuesta alrededor de $450, pero señores, $450, ¿qué es frente a los costos que vamos a tener en el tema de producción y colocación de mezclas asfálticas? Entonces, el tema de control de temperatura la tenemos que hacer a todos los volquetes, de todas maneras, ¿ok? Y estos controles incluso se puede hacer de manera muy rigurosa, como les dije, simplemente teniendo estos termómetros, y esto se hace en cuestión de un par de minutos, no demora más, en lo que el volquete prácticamente llegó para esperar que el otro volquete esté saliendo de la esparcidora, y ahí hiciste el control de la temperatura. Y normalmente los volquetes siempre llegan de la planta de asfaltos al frente de trabajo y todavía esperan, porque tiene que haber otro volquete que esté colocando la esparcidora, ¿ok? Conforme les dije, señores, hay que hacer un planeamiento adecuado para que exista un balance entre transporte, planta y esparcidora y rodillos. Ninguno puede parar, todo tiene que trabajar parejito, eso es lo ideal, muy bien, ¿qué más? Nos dice, nos hace otra pregunta aquí Roberto Nieto nuevamente. Nos dice, ¿qué parámetro define el número de pasadas de los rodillos? En curvas peraltadas, ¿cómo debe ser la compactación? Es mejor corregir las imperfecciones con rodillo pequeño, porque también hacen con una regla de aluminio. Bueno, Roberto, el parámetro que nos va a definir el número de pasadas de rodillo justamente es el tramo de prueba. En el tramo de prueba lo que nosotros vamos a determinar es el número de ciclos de compactación. Y ahora lo que les decía, podría ser 2 ciclos, podría ser 3 ciclos de rodillo tándem, y podríamos tener pues de repente 6 ciclos, 8 ciclos, no lo sé, de rodillo neumático. Eso va a depender de qué, va a depender de las características de la mezcla, qué tan robusto sea la mezcla, va a depender de los agregados, del ligante asfáltico, de la viscosidad del asfalto y todo ello. Entonces, eso se va a definir en el tramo de prueba, ¿ok? Eso se define ahí, el número de pasadas y todo ello. ¿Por qué? Porque tenemos que dar el número de pasadas requerido para llegar a la densidad de compactación adecuada. En curvas peraltadas, ¿cómo haces la compactación? La haces siempre de la parte interna hacia la parte externa, ¿ok? ¿Y qué más? Nos dices que es mejor para corregir las imperfecciones el rodillo pequeño, porque lo hacen también con regla de aluminio, ¿no? Normalmente se hace con los rodillos, con el rodillo pequeño. La regla de aluminio normalmente la utilizan para medir la lisura de
de la pista, ¿no? Una vez terminado la colocación. Entonces, pueden hacerlo con un rodillo pequeño, como les decía, un rodillo bermero, o simplemente un rodillo estático, no tiene que ser pequeño, puede ser grande, pero es estático, o sea, ya no genera vibración, simplemente hace las correcciones de manera estática. ¿Qué más? Tenemos otra pregunta aquí de supervisión, nos dice, perfecto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí de Rainer Contreras. Y nos dice, buenas noches, ¿cómo podría hacer para medir el grado de compactación de la MAG en campo si no dispongo de un densímetro nuclear, si es que se hubiese malogrado? Rainer, si es que se te malogró, lo que vas a hacer probablemente es seguir tu patrón de compactación con el que tú estás ya acostumbrado a trabajar y sabes que estás llegando a las densidades, pero eso es un riesgo, ¿no? Entonces es un riesgo que te vas a tener que correr y que, bueno, pues al día siguiente irás, como se dice, rezando a la Virgen María y a todos los santos para que todos tus puntos pasen la densidad de compactación y no tengas problemas. ¿Ok? Entonces, para mí es importante contar con un densímetro que me garantice eso. ¿Ok? Porque a veces la gente dice, oye, pero si toda la vida he llegado, ¿por qué te estresas con el densímetro? Y me lo han dicho varias veces. ¿Por qué te estresas? Y yo les digo, es que hay un riesgo. No, pero si ese tu riesgo nunca se ha dado. Señores, cuando hablamos de riesgo, es que en algún momento se podría dar, no es que siempre se va a dar. Y es como comparamos hoy en día con esta pandemia, ¿no? Y decimos, oye, el hecho que salga una vez y me exponga de repente pues a un montón de gente, puede hacer que yo me contagie del virus o puede hacer que no me contagie, ¿verdad? Y puedo salir 10 veces, de repente 20 veces y no me contagié. Entonces digo, oye, pero yo estoy saliendo como 10 veces, 20 veces, no me contagio, no pasa nada. ¿Qué tal en la 21ª vez y me contagio? Entonces es un riesgo latente, como que también me puedo contagiar en la primera. Entonces es un tema de susceptibilidad a que esto puede o no puede pasar. Entonces nosotros no podemos estar jugándonos a que, oye, dale nomás y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, lo mejor definitivamente es tener el control total de eso, y la única forma de tener el control total de eso es utilizando un densímetro nuclear o un densímetro eléctrico, y tener pues todo esto debidamente calibrado, pero tener un control de la densidad previa para que al día siguiente, cuando hagamos los ensayos destructivos, pues no tengamos ninguna sorpresa. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos otra pregunta de Jorge. Nos dice, ¿es recomendable elaborar un estudio de suelos antes de colocar el pavimento? Bueno, Jorge, en toda obra de carreteras tienes que hacer el estudio de suelos para hacer el proyecto de la vía, ¿no? Para hacer el proyecto de pavimentos. Entonces, definitivamente vas a haber elaborado todo el estudio de suelos, el estudio geotécnico, geológico y todo ello, y en base a eso vas a definir la estructura de pavimentos, si necesitan mejoramiento, su base, qué sé yo. En este momento, básicamente, estamos hablando del proceso de producción y colocación de la mezcla. Muy bien. Rafael Estrada nos dice, excelente presentación, muchas gracias, Rafael. John Lira nos dice, no ha efectuado recomendaciones del equipo de transferencia, ¿podría darnos algunos alcances? Sí, John, el equipo de transferencia para mí es un equipo muy, muy importante, la verdad. Es un equipo que ayuda muchísimo, muchísimo, por ejemplo, en zonas de altura, en el tema de evitar la segregación térmica, y no solamente la segregación térmica, sino también la segregación que se produce durante la producción de la mezcla, a veces por la caída que tiene la mezcla hacia los volquetes, cuando la altura de caída es muy, muy elevada, o de repente, pues, en los volquetes se va dando simplemente en 3 puntos, o 3 pilas, o 5 pilas, o de repente más pilas, y ahí se puede generar algunos problemas de segregación de la mezcla. Entonces, es importante el equipo de transferencia, porque el equipo de transferencia no solamente nos evita segregación térmica, sino que también nos homogeneiza la mezcla, y eso también evita la segregación granulométrica. Entonces, si podemos contar con un equipo de transferencia, maravilloso. O sea, el equipo de transferencia lo único que nos va a dar, John, son una mezcla asfáltica de mejor calidad. Por otro lado, ¿qué nos va a evitar el equipo de transferencia? El equipo de transferencia va a evitar, en la esparcidora de asfalto tenemos la tolva, donde se recibe el asfalto. Entonces, cada que termina el volquete, a veces las tolvas van haciendo esta operación. ¿Para qué? Para traer la mezcla hacia el centro. Y en esa operación lo que se hace es
generar segregación de la mezcla asfáltica. Si bien es cierto, señores, no estoy tocando en esta presentación todos estos temas de los equipos de transferencia, cómo hago las tolvas, todo eso, es porque cada una de estas cosas pueden implicar 2 horas o 3 horas de curso, ¿ok? Entonces yo lo que he tratado de hacer en esta hora de curso dada por el ILIEF es enfocar de manera muy simple, muy didáctica, se podría decir, y muy superficial, de manera muy general, el tema de producción y colocación de mezcla asfáltica. En realidad, podríamos hacer un curso solo de producción, un curso solo de calibración de la planta, un curso solo de colocación y esparcido, otro curso solo de compactación, donde se hable de patrones y todo esto. Entonces, es por ello que de repente no lo he tocado lo de los equipos de transferencia, ¿verdad? Entonces, los equipos de transferencia, señores, son una maravilla, y no solamente a altitudes mayores a 3.500 metros sobre el nivel del mar, como lo contemplan nuestras especificaciones generales de carretera, sino a cualquier altitud, porque nos genera una serie de ventajas de evitarnos segregaciones térmicas, de evitarnos segregaciones por el tema del movimiento de la esparcidora de asfalto, porque ya cae directo del equipo de transferencia al punto de donde se alimenta la esparcidora. Entonces, nuestra homogeneidad de la mezcla pues va a ser magnífica, va a ser muy, muy buena, y eso lo único que nos va a traer son beneficios en la colocación de la mezcla. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos otra pregunta de Luis. Nos dice, excelente, muchas gracias Luis. Jorge nuevamente nos dice, ¿qué decisión tomo si el terreno es alto en sales? Bueno, Luis, el tema del diseño, se supone que cuando hicieron el diseño de la vía verificaron todas estas características. Entonces, el tema del terreno alto en sales implicará pues hacer membranas para evitar el paso de sales hacia las capas inferiores, generar algunas capas granulares para evitar este tema del paso de la sal por temas de capilaridad y todo eso. Entonces, yo sé que son preguntas que no vienen al caso, al tema, pero son a veces cosas que se nos dan en la construcción de carreteras. Entonces eso se ve cuando se hacen los estudios básicos de suelos y de geotecnia del terreno de fundación, y ahí pues se toman las decisiones en la etapa de ejecución del proyecto, y hay un sinfín de soluciones que se pueden dar, desde utilizar una serie de membranas que te permitan evitar el tema del paso de sales, colocar estas capas granulares y todo ello. Entonces existen una serie de metodologías. Muy bien, tenemos otra pregunta de Roberto Nieto. Nos dice, gracias por la ponencia, ¿nos puede brindar su correo para cualquier consulta? Claro que sí, lo puse al final de la ponencia, pero sin embargo lo voy a poner en el chat también, para que ustedes puedan tener mi correo electrónico y puedan escribirme cualquier cosa. Renato Cuadros nos dice, ingeniero, ¿podría brindarnos la ponencia en nuestros correos? La ponencia lo va a manejar el ILIEF a través de su página web. Entonces ellos tienen inclusive, entiendo, toda la ponencia grabada, lo cual ustedes van a poder probablemente observarlo las veces que ustedes quieran, ¿verdad? Rafael Estrada nos hace una consulta. Dentro del proceso de pavimentación en caliente, ¿se puede verter mezcla asfáltica suelta encima del riego de liga para que no se despegue debido a que las llantas de los camiones? Esto se sigue haciendo en el Perú. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, tomando en cuenta que esto ya debería de haber quedado en el pasado y se puede tomar ciertas consideraciones con el material asfáltico para riego de liga? Muy buena pregunta, Rafael. Tú siempre haciendo tus comentarios bastante interesantes, y eso es un buen aporte en realidad para todos los que estamos metidos en este tema de la pavimentación. Efectivamente, en el Perú todavía estamos acostumbrados a utilizar como material de riego de liga, y no solo que en el Perú, en realidad en toda Latinoamérica. Hablemos la verdad, esa es la realidad de Latinoamérica. En Latinoamérica estamos acostumbrados a utilizar básicamente emulsiones de rotura rápida para hacer trabajos de riego de liga, y en algunos casos hasta cemento asfáltico, es decir, el mismo PEN. Entonces, y obviamente pues cuando colocamos estos materiales, conforme tú dices, entran los camiones y estos se pegan a las llantas y generan arrancamiento, ¿no? Y es algo natural, porque obviamente estos materiales están hechos para ligar, ¿no? Entonces, hoy en día,
la gente lo que hace mucho es este tema que tú dices, oye, empiezan a colocar la mezcla asfáltica y las tiran encima del riego de liga para que no se adhieran las llantas y van entrando colocando mezcla. No es lo adecuado, ¿ok? No es lo adecuado. ¿Por qué? Porque esa mezcla asfáltica al final, pues, no va a generar una compactación adecuada con toda la carpeta, entonces nos va a generar tipo unas costras en la parte inferior, y eso no es lo más correcto. Inclusive, yo prefiero que se pierda parte del riego de liga en las llantas a que se esté tirándose mezcla asfáltica y estemos entrando por encima de esa mezcla asfáltica con los camiones, ¿no? Entonces, hoy en día, para mitigar este tipo de problemas, existen emulsiones asfálticas para riegos de liga, que se llaman las emulsiones termoplásticas, o en los Estados Unidos también existe una tecnología que estuvo patentada inclusive, que se llama el trackless, ¿ok? Como quieran llamarlo, trackless o termoplásticas. Yo prefiero llamarlo siempre de termoplásticas porque es un nombre más general. Y estas emulsiones, por ejemplo, se usa mucho en Estados Unidos y en Europa bastante, principalmente en España. España es uno de los países que utiliza mucho la termoplástica para hacer los riegos de liga. Y estas emulsiones son en base, pues, a ciertos tipos de asfaltos, cuyos valores de penetración son bastante bajos. Entonces, estos generan, pues, una membrana de asfalto que cuando entran los camiones no se van a adherir. Pero cuando ya la mezcla asfáltica cae encima y la mezcla asfáltica está caliente, estas emulsiones termoplásticas prácticamente, hacen que se genera ese efecto de adherencia entre la carpeta asfáltica y la capa de base imprimada o la capa de carpeta asfáltica sobre la que estamos colocando, ¿no? Entonces, sea cualquiera, la liga se puede dar entre la base asfáltica imprimada o de repente, pues, entre las siguientes capas de carpeta, ¿no? De repente yo tengo una carpeta asfáltica en 2 capas o en 3 capas, entonces en cada interfase de cada capa tengo que colocar un riego de liga. Entonces, en el momento que cae la mezcla caliente, ahí se activa y se genera, pues, esta liga adecuada. Entonces, existen ese tipo de materiales asfálticos hoy en día, Rafael, para el riego de liga. Ok, muy bien. Vamos a pasar a responder la pregunta de Denise Farfán, y nos dice: al tomar la muestra de la carpeta asfáltica y no se obtiene el espesor diseñado, ¿qué se puede hacer? Bueno, Denise, lo que tienen que hacer es verificar cuáles son los requerimientos de las especificaciones del proyecto, porque recordemos que en espesores también hay unas tolerancias en espesores, entonces de la cantidad de mezcla asfáltica aplicada y todo ello. Entonces, en función a ello, si estás fuera de ello, entonces puedes hacer una serie de cosas. Puedes pedir, oye, que te hagan un recapeo encima para que puedan alcanzar el espesor. Estoy poniéndome en el caso crítico, de repente, pues, no sé, le faltó 2 centímetros. Estoy exagerando, obviamente, ¿no? Estoy exagerando. Entonces, puede haber faltado una cantidad de 2 centímetros, 1 centímetro. Entonces, se le dirá, oye, en este sector tienes que hacer una colocación más, colocar un riego de liga y colocar un recapeo, o de repente, pues, se pueden poner en una condición hasta más crítica en decir, oye, vamos a hacer un fresado y vamos a volver a colocar, ¿no? Entonces, puede pasar desde ese tipo de cosas, o de repente, pues, si las diferencias son mínimas, de repente, pues, se puede optar por colocar un micropavimento. Entonces, eso depende de las características del proyecto y depende del grado de diferencia que haya en este espesor, ¿no? Entonces, es importante verificar esa diferencia de espesor, ¿no? Entonces, como les decía, si la diferencia de espesor, no sé, pues se me sale, no sé, en 3 milímetros o 4 milímetros, exagerando, entonces de repente un micropavimento me resuelve el problema, ¿ok? Además que el micropavimento lo voy a colocar en un espesor mayor a ese y me va a servir también como superficie de rodadura y superficie de desgaste y todo ello, ¿no? Y lo otro es, de repente, el tema es más complejo. Ya hay una diferencia de 1 centímetro, 2 centímetros, como les dije, de manera exagerada. Tendré que colocar, pues, otra capa, ¿no? Y de repente, si la capa es muy delgada, de repente tendré que optar por fresarlo, ¿no? Entonces, va a depender. O sea, eso no habría una respuesta absoluta. Va a depender de las características de la obra. Hay otra pregunta de Luis. ¿Nos puede enviar su ponencia? Como les dije, Luis, esto lo van a tener a través de la página del ILIEF. Ahí va a estar disponible.
de Lilief nos dice, ¿es posible llegar a un 97% de compactación cuando la carpeta tiene 1 pulgada de espesor? Miren, cuando tienen 1 pulgada de espesor, normalmente los controles de la compactación se hacen de diferente manera. Existen tecnologías, por ejemplo, como el sistema de NovaChip, que se aplica en espesores de 1 pulgada, y estamos hablando de mezclas finas, ¿ok? Entonces, normalmente estos espesores delgados, dependiendo del tipo de granulometría, si estamos hablando de una granulometría densa, normalmente espesores muy delgados en granulometría densa. Ojo, no se olviden eso. En granulometría densa van a ser muy cerradas, van a ser bastante cerradas. Entonces, no vas a llegar al 98, vas a llegar al 90, no vas a llegar al 97, vas a llegar al 98 o hasta el 99%, probablemente. Ahora, existen carpetas asfálticas en granulometrías abiertas o discontinuas, ¿ok? Y esas granulometrías abiertas y discontinuas, si hablamos de espesores delgaditos, por ejemplo, una granulometría discontinua, con un espesor de 1 pulgada, obviamente hablamos de volumen de huecos bastante más amplio. Estamos hablando de un volumen de huecos mayores al 6%. Entonces, en estos casos ya el control de compactación es diferente, los requerimientos son diferentes. En los Estados Unidos, por ejemplo, normalmente no se trabaja pues con estos grados de compactación como lo hacemos aquí en Perú. Aquí en Perú, por ejemplo, trabajamos siempre con 98% de grado de compactación, que es algo muy normal. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados básicamente a mezcla densa. No estamos acostumbrados a mezclas discontinuas, a unas Open Graded Friction Cores, o a unas SMA o a unas drenantes. No estamos acostumbrados a ello. Entonces, lo que normalmente allá se usa es básicamente el volumen de huecos en función a la densidad máxima medida. ¿Esto qué quiere decir? Que el RISE es como que está compactado al 100%, 0 huecos, ¿ok? Entonces, ahí te permiten que tu densidad esté hasta el 94%. ¿Eso qué quiere decir 94%? Que tú tengas 6% de huecos, ¿ok? Y existen mezclas que te permiten incluso hasta el 92% de densidad. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes tener hasta 8% de huecos o 8% de vacíos, ¿ok? Entonces, depende del tipo de mezcla. Rafael Estrada nos dice, ¿a qué contenido de vacíos suele la mezcla asfáltica una vez tendida y compactada en campo? Puesto que las especificaciones en vía para el control nos indica contenidos de 3 a 5%. Rafael, de 3 a 5% la especificación nos dice para el diseño de mezcla, ¿ok? Entonces, cuando hacemos un diseño de mezcla, trabajamos con ese control de 3 a 5%, y ese es el control con el que nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, cuando vamos a hacer el control de la volumetría de la mezcla en la planta de asfalto. Entonces, en la planta de asfalto vamos a compactar nuestras briquetas Marshall todos los días que hacemos la producción y bien arrancamos la planta, y vamos a verificar, por decir, vamos a pensar que nuestro contenido de asfalto, que nuestro volumen de huecos, ¿no? Es 4%, ¿ok? Un volumen de huecos de 4%. Entonces, ese es nuestro contenido de vacíos. Entonces, ese 4% para nosotros, esa densidad, es como que es la densidad establecida en laboratorio. Entonces, lo que tenemos que compactar la mezcla en la pista, en campo, es 98% de ese 4%. Por lo tanto, el volumen de huecos en el campo, en realidad, va a ser más del 5%. ¿Ok? Probablemente 5.3, 5.4. ¿Ok? Entonces, es 98% de lo que tú estás obteniendo en el laboratorio. ¿Ok? Muy bien. Tenemos otra pregunta de Redmi Ricardo. Nos dice, si se produce una mezcla asfáltica con humedad ponderada de los agregados mayor a 4%, lo que se hace es que se suba la temperatura de los gases para que la mezcla salga con la temperatura de mezclado. ¿Esto es correcto? ¿Afecta la calidad? Redmi, lo recomendable cuando se tiene agregados con una humedad mayor al 3%, ¿ok? Y eso normalmente suele pasar en el tema de las arenas, no tanto así en las piedras, porque en las piedras normalmente estás pues con humedades menores al 3%, pero en las arenas a veces pues llegas a tener humedades de 5%, las arenas están saturadas, principalmente en las zonas donde llueve, y en nuestro país que tenemos mucha zona de sierra, con mayor razón. Entonces, lo recomendable en toda planta de asfalto, y eso todos los fabricantes de plantas de asfalto lo recomiendan, es que la humedad de los agregados debe ser menor al 3%, ¿ok?
Entonces, si tú tienes arenas, por decir, con 5% de humedad, ¿no?, que sea mayor a lo que comentas en tu pregunta, lo que hay que hacer es un presecado. ¿Qué quiere decir eso? Pasas por el tambor secador de la planta de asfalto la arena, generas un presecado, ¿ok? Y una vez que haces ya ese presecado, generas una cantidad de arena adecuada, presecas por, no sé, por 2-3 horas la cantidad de arena que tú vas a utilizar durante ese día de producción, y luego con esa arena presecada empiezas a hacer la producción de tu mezcla asfáltica y caliente. Eso es lo más correcto. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a pasar es que en muchos casos incluso te va a quedar agua retenida. Entonces vas a empezar a tener contenido de humedad en la mezcla. Existe incluso una metodología de ensayo que se llama humedad en la mezcla. Si bien es cierto, en carreteras no estamos acostumbrados a medir ese parámetro, pero por ejemplo, la Federal Aviation Administration, para el tema de aeropuertos, contempla como unidad de medida eso. Entonces, es importante, pues, no tener humedad en la mezcla. Entonces, aquí tú podrías llegar a tener eso. Incluso yo alguna vez vi una planta de asfalto que estaba procesando áridos con una humedad así alrededor de 5%, 6% tal vez, y veía los volquetes, ya que estaban cargados de la mezcla, hasta chorreaba agua. Entonces, eso es una locura. La verdad que eso es una mezcla que no está correcta. Entonces, señores, lo importante en estos casos cuando tienen altas humedades es que ustedes hagan un presecado. ¿Ok? De Liliev nos dice, si se produce una mezcla asfáltica con humedad ponderada de agregados mayor a 4%, bueno, es la misma pregunta. Es la misma pregunta. Creo que ya está respondida. Resmi Ricardo nos dice, la temperatura de compactación, seguridad N, la carta de viscosidad, debe ser según la carta de viscosidad, ¿aplica solo para laboratorio o también para campo? Para ambos, tanto para laboratorio como para campo. Milton Hanco. Lo que pasa es que aquí voy a dejarles una cosita clara, Resmi. De repente tu duda está porque en la temperatura de compactación me da un rango bastante pequeño en la carta de viscosidad de temperatura. Entonces tú dices, oye, en ese rango de temperatura no lo voy a compactar en pista. Lo que pasa es que ese rango de temperatura de compactación que te da la carta de viscosidad de temperatura es el rango de la temperatura del inicio de la compactación, ¿ok? Es desde la primera fase de la compactación. Eso no quiere decir que en ese rango vas a terminar. Por ejemplo, voy a hablar simplemente de un asfalto convencional, un PEN 60-70. Puedes tener tu rango de temperatura de mezcla entre 150 a 155 grados, ¿ok? Entonces produces en tu planta a 153 grados, correcto. Y tu rango de temperatura de compactación probablemente cuando vas a ver la carta de viscosidad de temperatura vas a encontrar, pues, oye, entre 158 a 143. Entonces tú dices, oye, pero no puede ser. Yo he mezclado a 153 y bueno, he llegado a la pista más o menos a 149, lo coloco y ya estoy con 145 y tengo para compactación entre 138 o 137 a 143. Entonces, cuando lo esparcí, esto baja violentamente la temperatura de la mezcla y ya estoy en 137 grados, en 140 grados, y después ya para 138, un par de pasadas de rodillo y ya llegué. Y ya no puedo compactar. No. Señores, como les digo, es ese rango de inicio de la primera fase de temperatura. O sea, a ese rango tú tienes que ya estar entrando con los rodillos lisos en este caso. Y probablemente tú vas a estar terminando de compactar esa mezcla con PEN 60-70 alrededor de los 100 grados. ¿Ok? Con los últimos rodillos neumáticos va a estar pasando con 100 o incluso 90 grados. O sea, eso es lo que va a pasarte en campo. Entonces, ese rango que te muestra la carta de viscosidad de temperatura es el rango de inicio de la primera fase de compactación, ¿ok? Debe ser por ahí tu duda probablemente. Y bueno, en laboratorio obviamente, es inmediato, entonces tú tomas esa temperatura y la compactas a esa temperatura. Milton Anco nos dice, buenas noches. La prueba de Hamburgo solicita realizar en planta y pista cada 1000 metros cúbicos. De la pista se obtiene con diamantina de mayor diámetro una vez compactado, o se tiene que llevar la mezcla suelta de pista para realizar el ensayo de prueba de Hamburgo. Milton, la metodología de diseño te dice que puedes hacer las dos opciones, es decir, hacer una extracción de la planta de asfalto, o sea, de lo que está saliendo la mezcla de la planta de asfalto, se extrae la mezcla, eso se lleva al laboratorio, eso se vuelve a calentar a la temperatura de compactación conforme lo pide la norma, ¿ok?
y luego se compactan los cuerpos de prueba con un volumen de vacíos entre 6 a 8%, normalmente se hace al promedio 7%, y luego se puede hacer el ensayo de Hamburgo. Pero también podrían extraer las diamantinas, donde cada diamantina tenga pues un diámetro de 6 pulgadas, y con esas diamantinas extraídas de pista ustedes puedan hacer la rueda de Hamburgo, o inclusive podrían extraer placas. Entonces existen unas dimensiones estandarizadas de la placa, si mal no recuerdo en este momento creo que es 37 por 38, y con esa placa extraída de la pista ustedes la colocan en el equipo de Hamburgo y también podrían hacer el ensayo de Hamburgo. Cualquiera de las opciones está establecida en la norma, entonces pueden hacer cualquiera de ellas. Ok, aquí hay otra pregunta de Rafael Estrada, nos dice: corrección, ¿a qué contenidos de vacíos suele llegar la mezcla asfáltica una vez tendida y compactada en campo? Efectivamente, Rafael, una vez compactada en campo vas a llegar más o menos entre 5 a 6% de vacíos, que equivale justamente al 98% de grado de compactación de la densidad que tú estás obteniendo en laboratorio. ¿Ok? Eso es. Nos dice que en Centroamérica se llegan al contenido de 7% a 9% en campo. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en Centroamérica y hasta en Estados Unidos a veces aceptan hasta 92% de la densidad máxima medida, que quiere decir ¿cuánto? 8% de huecos. 9% la verdad ya es bastante alto. Lo normal es estar entre 5, 6, a veces un poquito más de 6. Lo que pasa es que hay otros países también que no tienen el 98% de grado de compactación, sino 97% de grado de compactación. Entonces, en países donde tienen esa especificación, es normal estar con contenidos de huecos entre 6 y 7% en campo, y probablemente en Centroamérica le permiten incluso hasta 9% porque son países calientes. Como les dije, en Estados Unidos incluso permiten hasta el 8%, ¿no? Pero aquí en el Perú somos muy rigurosos y muy estrictos en este tema de control de densidades. Este tema del 98% de grado de compactación aquí en el Perú la tenemos como que muy, muy arraigada. En fin, son temas de usos y costumbres, y lo que pasa es que a veces ese 98% de grado de compactación en carreteras, en zonas con clima bastante caliente, a veces es hasta contraproducente. ¿Por qué les digo hasta contraproducente? Porque como te dicen mínimo 98% de grado de compactación, la compactan al 99% de grado de compactación, ¿verdad? Entonces, cuando lo tienen al 99% de grado de compactación, ya están con un volumen de huecos probablemente alrededor del 5% o 4.8%, una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se vienen las temperaturas extremas, el calor extremo, y la mezcla ya está cerrada, ya está bien cerrada porque tiene poca cantidad de huecos, entonces el asfalto quiere salir, quiere pasar a esos huecos, porque el asfalto tiene que moverse justamente los huecos son para que el asfalto en altas temperaturas y bajo el tráfico pesado se mueva. Entonces no tiene ya dónde moverse y empieza a exudar la mezcla. Y después ese exudamiento puede acabar en problemas de abollamiento. Ojo, puede, no necesariamente acaba. Puede. Entonces, en países como Centroamérica, donde las temperaturas ambiente pues fácilmente están alrededor de los 38 grados, tener un volumen de huecos bastante grande, ¿no? En el orden del 7%, por ejemplo, es algo muy natural. ¿Por qué? Porque después se te puede predensificar esa mezcla. Entonces, al predensificar esa mezcla, al final vas a estar, por decir, con 5 o 6% de huecos, y esos 5% de huecos te da la cantidad de huecos suficiente para que el asfalto trabaje perfectamente frente a las altas temperaturas y frente a las condiciones de tráfico. Entonces, a veces en el Perú, pues justo conversaba ayer con un colega y me decía, oye, lo que pasa es, he tenido una carretera en una zona muy calurosa, y mira, cuando hice toda la compactación perfecta y todo se compactó cerca al 100% de grado de compactación, puedo tener ciertos problemas de alisamientos en la superficie, donde el asfalto está queriendo exudar, y la parte donde tuve problemas, donde no llegué a la densidad, y obviamente era un tramo observado, era un tramo que estaba, como se dice, ya para fresarlo, es el tramo que hoy en día está trabajando perfectamente y no tiene ninguno de esos tipos de inconvenientes. Entonces, esto justamente muestra ese tema, ¿no? O sea que nosotros en climas cálidos en realidad deberíamos de trabajar con un porcentaje de huecos mucho mayor. Por ello, a veces
En algunos diseños yo suelo trabajar en zonas muy calurosas, no con 4% de huecos, sino hasta con 4.5% de huecos. Tratar de exagerar eso un poco. ¿Para qué? Para que mis porcentajes de vacíos en la mezcla al final pues estén con porcentajes de huecos de más del 6% y así pueda cumplir al 98%. Y siempre hablar en el momento del proceso constructivo, oye, trata de llegar al 98, pero no te vayas hacia el 99 y no llegues hacia el 100, ¿no? Entonces, es por eso que pasa eso. ¿Ok? Entonces, espero que con eso, Rafael, tus dudas hayan quedado mucho más claras. Definitivamente, cada país también pone sus criterios en función a las características y definitivamente, pues, Centroamérica es muy caluroso y por las características de calor necesitan mayor cantidad de huecos. Fernando Vigo. Bueno, muy buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés en esta ponencia. Nos dice, buenas noches, ingenieros. ¿Hay alguna restricción en el empleo de equipos de transferencia en carreteras sinuosas? La verdad que no, Fernando. No hay ninguna restricción en realidad. ¿Por qué? Porque los equipos de transferencia están en la capacidad de tener, hay equipos de diferentes tonelajes, hay equipos que pueden tener una capacidad de mezcla de almacenamiento de 15 toneladas, hay otros de 25 toneladas, entonces, dependiendo del tamaño, se adecúan a las características geométricas de la vía. Por otro lado, recordemos que el equipo de transferencia va a estar pasando la mezcla asfáltica a la esparcidora, entonces lo que se hace normalmente cuando se trabaja con el equipo de transferencia es ya la tolva de la esparcidora, a veces se le coloca ya exactamente encima de la faja que jala la mezcla hacia la barra de colocación. Entonces, inclusive se lo coloca tipo, imagínense ustedes como si fuese un funil o un embudo, ¿ya? Como quieran llamarlo. Entonces, como que va un embudo directamente encima de la faja. O sea, ya no utilizo toda la tolva de la esparcidora. Ojo, no utilizo toda la tolva, porque si utilizo toda la tolva, ¿de qué me sirve usar equipo de transferencia? Entonces, es como que ese funil que ustedes le colocan a la esparcidora, lo llenan de asfalto y ahí lo tienen casi lleno de asfalto, de manera que eso les permite a ustedes hacer algunos movimientos con el equipo de transferencia, ¿ok? Entonces, ahí es un tema de tener un equipo de transferencia del tamaño adecuado para las características de las vías de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, pues, tener un equipo de transferencia, no sé, de 25 toneladas o de 40 toneladas, puede resultar de repente, pues, a veces inútil, ¿no? ¿Por qué? Porque, como tú dices, al final, por la sinuosidad de nuestras vías, de repente no nos va a ayudar y al contrario, nos va a generar una serie de inconvenientes. Pero de repente tener un equipo de transferencia mucho más pequeño, de 15 toneladas, puede ser muy, muy beneficioso. ¿Ok? Tenemos otra pregunta de Juan Carvajal, nos dice, cambiar el filler CAL del diseño del expediente elaborado por el contratista a cemento antes del tramo de prueba, ¿se podría decir que el tiempo de aprobación es responsabilidad del mismo contratista? Juan, en realidad, si cambias de filler, cambia totalmente el diseño. ¿Ok? Entonces, si el filler que tenías previsto en el diseño inicial era cal y ahora quieres utilizar cemento, entonces tienes que volver a hacer un diseño completo. Y los tiempos que eso lleven, ya pues son los tiempos que tendrán previstos para ello, ¿no? ¿Qué más? Aquí hay otra pregunta de Juan Pablo que nos dice, ¿qué consecuencia trae colocar mezcla asfáltica sobre un riego de liga que falta romper? Mira Juan Pablo, hoy en día existen, por ejemplo, esparcidoras de asfalto, si bien es cierto que cuando hablamos de riego de liga, y ahí Rafael, por ejemplo, comentó de las tecnologías, y hablamos del trajes, hablamos de las emulsiones termoadherentes y todo ello, hoy en día existen unas esparcidoras de asfalto que se llaman las Spray-Jet, ¿ok? Y estas esparcidoras Spray-Jet en realidad son una tecnología de Vogel. Entonces la gente de Vogel, o Vogel, como ustedes quieran llamarlo, ha creado justamente unas esparcidoras que tienen una barra de imprimación donde hace el riego de liga, es decir, para evitar todo este problema de que se adhiera el riego de liga a los neumáticos de los vehículos, ¿ok? La esparcidora recibe el asfalto, ¿ok? Y esa parte obviamente no se ha colocado el riego de liga, y el riego de liga se coloca prácticamente a 30 centímetros o 40 centímetros antes de ser colocado la mezcla asfáltica,
¿ok? Entonces prácticamente estoy colocando el riego de liga muy pegado a la colocación de la mezcla asfáltica. Entonces, en ese momento, por ejemplo, la emulsión que se está colocando es como que está entrando y en realidad va a romper cuando entre en contacto con la mezcla caliente, ¿ok? Solo que en estos casos el riego de liga se coloca a tasas bastante pequeñas, ¿ok? Estamos hablando de tasas pues del orden de 0,25 litros por metro cuadrado y obviamente hablamos de emulsiones pues con residuos asfálticos también un poco más elevados. Podemos hablar de una emulsión con un residuo del 65%, por ejemplo, tipo una CRC2, ¿ok? Entonces, esto trae como consecuencia que la cantidad de agua que tiene esa emulsión es bastante pequeñita. Entonces, imagínense 0,25 litros por metro cuadrado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, agarran a ese 0,25, ¿no? A ese 0,25 ustedes agarran y le multiplican por 0,65 o 0,35, perdón, que es la cantidad de agua, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que por metro cuadrado ustedes tienen 0,08 litros de agua. O sea, casi nada. Casi nada. ¿Ok? Si queremos hablarlo en ml, estamos hablando de 87 ml. ¿Ok? Entonces, la cantidad de agua es pequeña. Entonces, ¿qué pasa? La mezcla asfáltica cae caliente, entonces genera una evaporación. En el momento que ya está entrando en contacto con el riego de liga, genera una evaporación. Ahora, eso también ha sido cuestionado a veces por muchos investigadores y dicen, oye, pero eso me puede generar humedad en la mezcla, algo de humedad atrapada y me puede generar algo de humedad inducida en la mezcla. Sí, puede generar, como les digo, existen muchas investigaciones al respecto, pero se ha visto también en muchos proyectos de carretera, en muchas áreas donde se ha utilizado esto, que las consecuencias que esto ha generado no tienen gran incidencia. ¿Ok? Entonces, espero que eso te ayude también un poco en el tema de tu consulta. Muy bien, creo que eso es todo, señores. La verdad hemos tenido bastantes respuestas. Espero haber respondido vuestras inquietudes y haber dejado mucho más claro las cosas. La verdad ha sido muy grato para mí poder haber compartido este webinar con todos ustedes y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, mi querido Jorge, por tu excelente exposición. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Me permito despedirme a nombre de ILEF, dejándoles un brevísimo e interesante video que les ruego les quitará unos segundos y lo puedan ver. Buenas noches y muchas gracias en nombre del Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales. Gracias, Jorge.